acerca de la historia, de la vida de Sansón, un hombre que en los libros de los niños se lo ve como un hombre musculoso, fuerte. Lo cierto es que la fuerza de Sansón no provenía de su musculatura, no era un hombre fuerte, no era un hombre grande. ¿Por qué? Porque si no, el secreto de su fuerza no sería un secreto, sería algo que estaría a la vista de todos. Una fuerza sobrenatural de un hombre imponente, no, quizás no sería tan llamativo, pero de una persona, de una contextura menor, uno se preguntaría de dónde saca tanta fuerza, cómo lo hace así tan fácil. En las redes sociales hay un video de un hombre que es un hombre que está muy entrenado, que tiene una gran fuerza y se presenta en los gimnasios como alguien que está limpiando, está pasando el trapo en aquel lugar y de repente los que están haciendo fuerza y los que van al gimnasio se miran al espejo y todo, y agarra la barra con una mano y la corre y sigue pasando el trapo y lo sorprende la gente lo queda viendo porque dice, y este está limpiando en el gimnasio, ¿de dónde sacó tanta fuerza? Porque si supieran quién es, entenderían, no sería un secreto la fuerza. Entonces, a la hora de mirar la vida de Sansón, era un secreto de dónde provenía su fuerza. Para la gente que lo veía, quizás hay personas que te ven a ti y dicen, ¿de dónde saca su fuerza? ¿De dónde tiene tanta fuerza? ¿Cómo hace para enfrentar estos problemas y no quebrarse? ¿Cómo hace para seguir adelante cuando cualquier persona quizás no podría hacerlo? ¿De dónde saca tanta fuerza esta mujer para seguir trabajando, levantándose cada día a pesar de que está enferma? ¿De dónde saca la fuerza? Hay personas que te mirarán y dicen, ¿cómo hace? ¿Cómo lo consigue? Yo no tengo esa fuerza, yo no puedo hacerlo. ¿De dónde proviene tu fuerza? Y a alguno le llamará la atención. Y alguno dirá, bueno, lo que pasa es que hay personas que son más fuertes que otras, hay personas débiles, hay personas que tienen un carácter diferente. Y muchos lo van a atribuir a que no, la fuerza proviene de ti, es tu fuerza, ya está en tu persona, ya está en los genes. Pero dice la palabra que Sansón era un hombre fuerte, pero el secreto de su fuerza no provenían de una fuerza humana, sino que tenía que ver con Dios. Él era un varón nazareo, desde el vientre de su madre, apartado para Dios. Es lo que significaba ser nazareo. Tenía que abstenerse de ciertas cosas para mantener este voto de consagración ante Dios. Era una persona consagrada a Dios para servir a Dios desde el vientre de su madre. Pero dice la palabra de Dios que él, y cuando comienza este capítulo 16, donde nos habla acerca de aquella historia conocida de la vida de Sansón, comienza este capítulo diciendo, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido aquí. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Dice que Sansón llegó a la ciudad y estuvo con una mujer ramera. Sansón no estaba haciendo las cosas bien. Él estaba viviendo una vida de pecado. Pero aquí esto nos permite entender, nos permite ver cómo esto que sucedió, porque él se acostó con una mujer ramera, durmió hasta la medianoche, los enemigos estaban allí para tenderle una trampa. Entonces él se levantó, tomó las puertas, las arrancó, se las cargó al hombro y se fue. La fuerza estaba con él. Él estaba en pecado, pero aún tenía fuerzas. Él estaba haciendo las cosas mal, estaba rompiendo su voto.
su consagración, su vida en Dios, pero aún tenía fuerzas. Aún tenía las fuerzas para levantar y cargar estas puertas al hombro e irse, subir a aquel monte. Y lamentablemente este es un problema que nos sucede a todos. Pensar que aún tenemos fuerzas, pensar que aún tienes fuerza, entonces si tengo fuerza, si a pesar de que estás en pecado y haciendo las cosas mal, aún tienes fuerzas para cargar las puertas al hombro, a pesar de que estás haciendo y viviendo de la manera incorrecta, aún tienes fuerzas, entonces dice, significa que no estoy tan mal, significa que entonces no he perdido la fuerza está. Pero una cosa es la fuerza que aún se mantenía en él. Una cosa es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y otra cosa es pensar que porque aún tengo fuerza, aún las cosas me van bien, significa que no estoy haciendo las cosas mal. Sansón ya estaba haciendo las cosas mal, pero como sus fuerzas duraban en él continuó por ese mismo camino. Él continuó por el camino del error. Hay personas que hoy están viviendo en esta condición, pero como aún tienen fuerzas, dice, no, quizás no esté haciendo algo malo, porque aún tengo fuerza, porque aún las cosas me van bien, porque quizás conservo mi trabajo, porque aún permanece en mí las bendiciones que Dios me dio. Entonces significa que no estoy haciendo las cosas mal, porque si no, Dios me hubiese quitado todo. No confundas misericordia y amor de Dios, porque eso es lo que estaba sucediendo en este lapso de tiempo. Sansón tenía su fuerza y tomó aquellas puertas y las cargó, pero la historia nos cuenta que más adelante él se enamora de una mujer. Luego que pasa esto, él se enamora de una mujer llamada Dalila, la cual no estaba enamorada de él, sino más bien del dinero que habían ofrecido los filisteos para tenderle una trampa y que le descubriese el secreto de su fuerza. E importunándole cada día, hablándole acerca de que debía confiar en ella. Debía confiar para contarle el secreto, de dónde proviene su fuerza. Él pensaba que, como había hecho así y aún tenía fuerzas, entonces las cosas no estaban tan mal. Quizás tú estás viviendo hoy de esta manera y dices, las cosas no están tan mal. No es tan grave. No estoy viviendo de la manera incorrecta, ni haciendo nada indebido. Si no, Dios ya me lo hubiese hecho saber. Llegará el momento donde lo sepas. Llegará el tiempo donde eso pueda verse. Pero ¿por qué seguir el camino de Sansón? ¿Por qué llegar al punto donde la seducción del pecado te destruya? ¿Por qué seguir adelante a pesar de que estás haciendo las cosas mal, pensando que aún tienes fuerzas? Porque aún el Señor no ha bajado su mano. Entonces digo, voy a continuar porque aún la fuerza está en mí, aún las capacidades están en mí. No debemos confundir misericordia, gracia de Dios, con lo que realmente está mal. Él estaba siguiendo una apariencia de un voto nazareo, pero a los ojos de todos él se acostaba con una mujer ramera. Su vida no estaba consagrada a Dios, su corazón se había alejado de Dios. Y así comienza, uno puede decir de qué manera, de a poco comienza. Él sabía que no estaba haciendo las cosas correctamente, pero cuando hacemos las cosas de manera incorrecta y aunque estás haciendo las cosas mal, sientes que dice, aún voy a orar y siento que Dios me habla, aún escucho una palabra y la palabra de Dios toca mi corazón, aún siento que está en mí eso. Si estuviese haciendo algo grave, entonces me daría cuenta.
Bueno, dice la palabra que esta mujer comenzó a decirle, muéstrame el secreto de tu fuerza. Dime, ¿de dónde proviene? Entonces él comienza a decirle, mira, si me ataren con mimbres verdes, mimbres que no estén enjutos, mimbres que no se hayan secado, sino mimbres que puedan atarme, entonces de esa manera me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Pero dice que esta mujer lo ató. Uno podía entender que tras una trampa u otra y otra, él podía darse cuenta de las intenciones de Dalila, pero el pecado lo había seducido. Su corazón había sido reducido a nada. Ya su razonamiento no era el correcto, porque ese es el problema. Tú puedes entender que hay algo que no está bien, pero no puedes razonar, no lo puedes comprender. Sabes que lo que estás haciendo estás mal, pero dice, bueno, quizás más adelante Dios lo comprenda, quizás Dios me entienda que en definitiva fui débil, quizás Dios comprenda que, bueno, era la mujer de mi vida y por eso lo hice. Pero dice que él una y otra vez le engañó. Cuando le ataron con los mimbres, ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió aquellos mimbres como si fuese una estopa que toca el fuego. Así que él le dijo, me has engañado, le dijo ella. Me has mentido, no me has descubierto de dónde proviene tu fuerza. Entonces él le dijo, mira, si me atasen con sogas nuevas, que estén fuertes, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y ella lo hizo así. Y dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió aquella soga como si fuese un hilo. Él podía haberse dado cuenta aquí que sus intenciones no eran buenas. Pero lo cierto es que su corazón ya había sido enlazado por el pecado. Por el pecado y la tentación de una mujer que había cautivado el corazón de un hombre que había sido llamado por Dios, elegido por Dios, para hacer una tarea determinada. Satanás no está interesado en aquel que no le provoca ningún daño al reino de las tinieblas. Satanás está interesado en aquel joven, en aquella mujer, en aquel hombre que está buscando consagrar su vida a Dios, hacer la voluntad de Dios, servirle, predicar la palabra, guardarse, orar a Dios, buscar en su palabra, meditar en Él, hacer las cosas. Nazareo significaba consagrado a Dios, consagrarse para Dios, buscar la palabra de Dios, buscar crecer en el conocimiento de la verdad, para poder llegar a aquellos corazones que no conocen. Entonces buscará tu vida y pondrá tentación. Sansón era un hombre fuerte. Y que tú seas fuerte en algún área de tu vida no significa que tengas un lado flaco, un lado en el cual no eres tan débil. Quizás sea el carácter, quizás sea el orgullo, quizás sea los pecados que han dominado tu vida antes. Hay un lugar que Satanás conoce. Dalila no conocía el secreto de su fuerza, pero Satanás conoce cuál es el lugar en el cual tú no eres tan fuerte, en el cual por más que tú trates de mostrar una apariencia, él sabe que no lo estás. Él sabe que no hay fortaleza ahí. Sansón podría mostrarse como un hombre que mantenía su voto nazareo, pero lo cierto es que ante los ojos de los demás, él estaba llevando una vida desordenada, una vida de pecado. Ante los ojos de los demás podía decir, pero aún conserva su fuerza. Claro, aún conserva su fuerza, pero no significa que para siempre permanecerían en él. No significa que las fuerzas estarían ahí para siempre. Había un plan y una voluntad de Dios. Había algo que Dios había trazado para su vida. Ahora él estaba tomando un camino totalmente diferente. Dalila le dijo, tú
¿Cómo dices que me amas? ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Es como aquel joven que le dice a la jovencita, ¿cómo puedes decir que me amas si tú no me das una prueba de amor? ¿Cómo puedes decir que me amas? Si me amas, entonces no tienes que tener miedo de dejar tu casa, tu familia. Si me amas, entonces rebélate contra tus padres. Si me amas, entonces veámonos a escondidas. Si tú me amas verdaderamente, demuestra que me amas. Los jóvenes le piden una muestra, una demostración de amor a las jovencitas. Dame una prueba de que me amas. Entonces tú no me amas. ¿Cómo puedes decir que me amas? Yo te amo, yo lo entrego todo, lo doy todo por vos. Vos no me amás. Dalila no lo amaba, pero le dijo, tú no me amas. Tu corazón no está conmigo. Pero lo cierto es que el corazón de Sansón sí estaba con ella. El corazón de Sansón debía estar con Dios, pero su corazón estaba con ella. Por eso fue llevado, seducido, hasta ese punto. Esto nos enseña que aunque tú puedas ser una persona fuerte, aunque tú puedas ser un hombre, inclusive un líder, un pastor, aunque tú puedas sentirte que estás aún en ese lugar de fuerza, solamente es un momento. Solamente quizás es un tiempo de la misericordia y la gracia de Dios sobre tu vida. Pero no es para que confundas misericordia con la aprobación de Dios ante lo que estás viviendo. Dalila le dijo, tú no me amas, porque me engañas, tú me mientes. Él le dijo, si ataren las guedejas, si pudieran atarlas allí, entonces me debilitaré una vez más. Una y otra vez ella le importunaba hasta que llegó un momento donde dice que él le abrió todo su corazón. Él se entregó. Él sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Él sabía que romper ese voto nazareo, más allá de que su vida ya venía derrapando, esto era como la culminación. Un corazón que ya viene así, un corazón que viene siendo golpeado, una vida que en un tiempo se sintió fuerte, un líder que en un momento se sintió fortalecido, sintió la fortaleza en su vida, mas el pecado así actúa para seducirte, para mostrarte que en ese lugar estás bien, estás reconfortado, en ese lugar estás cómodo. Cuando tú estás cómodo con los pecados, cuando tú no sientes que la palabra de Dios toca el corazón, tú sabes que Dios está hablando a tu vida, pero tú quisieras ignorarlo, quisieras ignorar en esta hora que la palabra es para ti y decir, no, quizás no sea que Dios conoce mi corazón, quizás no sea que Dios me ha descubierto en medio de tantas personas, quizás no sea para mí, quizás el mensaje no sea para ti. Pero hay alguien que está siendo reducido a una mortal angustia. Y hay algo que marca la diferencia entre la vida de un hombre de fe y la vida de un hombre consagrado y de un hombre guardado para Dios y un hombre que hace la voluntad de Dios. Y no tiene que ver con la fortaleza, porque no tiene que ver con las fuerzas que tú puedas tener o con las fuerzas que yo pueda tener. No tiene que ver con eso. No eran las fuerzas que hacían que Sansón fuera un hombre diferente. No era la fuerza que estaba en él lo que hacía que Sansón marcase la diferencia. No son tus fuerzas, no son tus capacidades. Hay algo que marca la diferencia en el corazón de un hombre. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Jueces, en el capítulo 16 del libro de los Jueces. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta hora.
Libro de los Jueces, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Dice aquí que ella, presionándole cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a una mortal angustia. El pecado te va llevando y te va reduciendo a una mortal angustia. Porque lo que hay detrás de una relación de un hombre y una mujer fuera del matrimonio no es placer, es culpa, es angustia, porque el pecado ha logrado traspasar el corazón. El pecado te ha llevado al punto de creer, de mostrarte que iba a traer una satisfacción a tu vida que quizás no podías tener en tu vida matrimonial, no podías tener con tu esposa, con tu esposo, y ahora encontraste un lugar donde dices: ahí voy a sentirme bien, voy a sentirme reconfortado, voy a sentirme valorado, amada, amado, como sea. Pero lo cierto es que ahí hay angustia, hay culpa, porque tú no solamente estás fallándole a la persona que está a tu lado, tú te das cuenta que tú estás fallándole a Dios. Hay personas que no pueden dejar los celos los carcomen, los dominan, no saben cómo controlar eso en su vida. Pero si su confianza estaría puesta en la relación que Dios tiene con su esposa, con su esposo, entonces la confianza no estaría puesta en la persona, sino en su relación con Dios, en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que no le fallaría a Dios primero. A mí me mentiría cuando sea, puede engañarte cuando sea, pero a Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Debemos pelear por lo que amamos, debemos luchar por nuestras familias, debemos clamar por nuestros hijos, orar por nuestro matrimonio, pero tú no puedes estar en control de todas las cosas. Tú no puedes llamar cada 10 minutos para ver si tu esposo está en el trabajo. Tú no puedes estar viendo con quién estás, con quién te viste, con quién hablaste. Tú no puedes tener el control de todo. Por ahí quieren hacerlo a su fuerza, a su manera. Retener a alguien a su lado por la fuerza. Y lo cierto es que a veces ni siquiera tienen que retenerlo. Pero con lo que hacen, más bien lo están expulsando. No lo están reteniendo. Los celos destruyen. Es una carcoma a los huesos. Pero hay quienes quizás digan: no es tan grave. Los celos demuestran que alguien ama a la otra persona. Los celos son una demostración de inseguridad. Los celos no van a conducirte a ninguna parte. Pero alguien podría pensar que de esa forma uno mantiene todo bajo control. ¿Dónde estás? ¿Con quién estuviste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué estás haciendo? Y eso significa: yo estoy cuidando mi matrimonio. No, tú estás destruyendo tu matrimonio. Cuidar sería que te arrodilles para clamar por él. Eso sería cuidar. Cuidar sería que trates de llevar tu relación de otra manera. Eso sería cuidar. Lo que tú estás haciendo, controlando y tratando de controlar lo que no puedes manejar, es destruir. Dice la palabra que aconteció que ella, presionándole cada día
con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a una mortal angustia, porque le dijo: tú no me amas. Hay personas que manipulan a otras y lo hacen de esa manera. No, vos no me amás, porque si me amaras no harías esto, no harías lo otro. Yo te golpeo, pero te golpeo porque te amo, porque me vuelvo loco por vos. Es mentira. Te golpeo porque vos haces las cosas mal, entonces, por eso, mirá lo que me hiciste hacerte, me hiciste que te golpee, te das cuenta, vos tenés la culpa. Es mentira, no te ama. Tu corazón fue reducido a una mortal angustia y tratás de justificar lo que está pasando en el corazón. El versículo 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y lo que me trajo este mensaje fue esa palabra: seré como todos los hombres. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que hace que no seamos como todos los hombres? Quizás podía ser una frase simple: todos somos iguales, soy como cualquier persona. Pero él dijo: si yo hiciera esto, si yo rompiera ese voto con Dios, si yo quitara la consagración de mi vida, si yo me alejase de Dios a tal punto, sería como cualquiera de los hombres. ¿Qué es lo que hace que no seamos como cualquiera de los hombres? ¿Qué es lo que hace que en nuestra vida haya algo diferente? Es evidente que en la vida de Sansón había algo. Había una fuerza que la gente no podía explicar. Él tomó una quijada de asno y mató 1000 hombres. ¿Quién puede pelear con esa arma y vencer 1000 hombres? Si no tiene que ver con que Dios está en su vida. Las fuerzas provenían de Dios. El secreto, ante los ojos de los demás, era la fuerza que proviene del Espíritu de Dios en una vida, de aquel que camina conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando tú dices: yo aún tengo fuerza y estoy haciendo las cosas mal, entonces no será tan malo lo que estoy haciendo. No confundas la gracia de Dios, porque va a llegar el momento. A Sansón le llegó el momento. Yo estoy revelado, pero aún las cosas me van bien. Ya va a llegar el momento. Ya Dalila te redujo a una mortal angustia. Ya logró que te alejes de Dios, que abras tu corazón al pecado, que abras tu corazón para que pueda entrar lo malo. Es una puerta. Tú abres la puerta, y cuando abres la puerta al pecado, tú le das autoridad al pecado sobre tu vida. Y el pecado buscará destruirte, ponerte en una angustia mortal. Porque por medio del pecado viene la depresión. Creyentes que hoy están con ataques de pánico, con trastornos de ansiedad, en depresión, sin ánimo. Aún haciendo las cosas de la manera correcta, aún haciendo las cosas bien, en los caminos de Dios, hay veces que a los líderes, a los pastores, a los que tienen que llevar el mensaje, les gana el desánimo. Sin haber pecado en su vida, sin haber cometido un error. Simplemente por el hecho de que su vida sería zarandeada como a trigo. Y hay veces que el desánimo puede venir al corazón. Pero hay algo diferente. Sansón dice que al entrar en la ciudad se acostó con una mujer ramera y él llevó y cargó las puertas al hombro y se fue. La fuerza estaba en él. Pero ahora dice que él le abre todo su corazón y le descubre el secreto de su fuerza. El secreto de la fuerza de Sansón no provenía del cabello, sino de la consagración a Dios, sino de estar apartado para Dios, para ser usado por Dios. ¿Cuál es el secreto de la fuerza? ¿Qué es lo que te hace a ti una persona diferente?
que Dios está en tu vida, que la palabra de Dios está en tu corazón, que la presencia de Dios está contigo. Su palabra dice: iré contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios está con nosotros, por lo cual nos damos cuenta de que tenemos una fuerza diferente. Hay personas que ante los problemas que el cristiano debe enfrentar, ante esos problemas se romperían porque no tienen las fuerzas. Entonces, al mirar tu vida dicen: ¿cómo haces vos? ¿Cómo haces para seguir adelante a pesar de que estás enfrentando una enfermedad? ¿Cómo haces para salir adelante y confiar en Dios aunque la economía no está bien? Aunque tenés changas de vez en cuando. Y alguno que quizás quiera decir: ¿dónde está tu Dios? Mirá la necesidad que pasás, mirá lo que vivís. ¿Acaso no predicás de un Dios grande? Y habrá quienes digan: ¿acaso no predicamos de un Dios grande, de un Dios poderoso? Entonces, ¿por qué tenés esa vida? Mira la vida del apóstol Pablo. 2 años preso. 2 años puesto en la cárcel por algo que no había hecho. Y los que estaban afuera miraban su vida y su ministerio y no creían que ese era un ministerio de poder. Porque al mirar su vida, ellos decían: este está en la cárcel. Me quedo con aquellos que tienen dinero, predican y la palabra es de otra manera. Yo me quedo con aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, con ellos. Lo cierto es que él dijo: si fuera rapado mi cabeza, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría y seré como todos los hombres. Hay algo que nos hace diferentes. Hay algo que nos ha dado en nuestra vida un sentido, que ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. Dios nos ha dado una vida con propósito y eso nos da esperanza. Y eso nos da fortaleza. Porque sabemos que no estamos solamente aquí para ocupar el tiempo, sino que hay un plan de Dios para con nuestras vidas. Pero hay algo que nos lleva a ser como todos los hombres. Hay algo que me saca de ese lugar, que me hace diferente y me pone en el lugar común, como cualquiera de los hombres. Me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Si me aparto de Dios, si me alejo de su voluntad, si me alejo de esa consagración a Dios, de esa búsqueda de Dios, de estar apartado del pecado, de buscar en Él, entonces seré como cualquiera de los hombres. Hay quienes ya están en ese lugar. Hay quienes su corazón ya no está con Dios. Les quedó el cuerpo, su corazón no está con Dios. Pero como dicen: aún tengo fuerza, entonces yo estoy bien. Aún tengo fuerzas, Dios está conmigo. Ayer le prediqué a una persona y aceptó a Cristo. Dios está conmigo. No te confundas. En un momento le dijeron a Jesús: dile a estos que se callen. Si esos callaran, las piedras hablarían. Dios va a hacer su obra, pero no confundas eso con tener una vida aprobada por Dios. Sansón tomó las puertas, pero se acababa de acostar con una mujer ramera. Tenía fuerza. Quizás tú digas: yo le prediqué a mi compañero de trabajo ayer y se conmovió. Dios está en mí. No. Dime qué estuviste haciendo. Dios está en mí porque sí, porque yo le hablé, yo le hablo a la gente, yo le predico a la gente y la gente me escucha y... Sí, no confundas la misericordia de Dios, porque ya eres como cualquiera de los hombres. ¿Qué te ha puesto ahí? El pecado, la rebeldía, la desobediencia. ¿Qué te ha puesto ahí? Que te apartaste de Dios, que tu corazón se apartó de Dios. Fue reducido a la mortal angustia por medio del pecado. Hay quienes digan que yo no me drogo, pastor, no fumo,
No estoy con mujeres rameras. Y solamente esa es la única forma de ver el pecado. Esa es la única forma de que puedas decir, estoy lejos de Dios. El Señor le habló a aquellos que se creían aptos, a aquellos que debían enseñar la palabra de Dios, a los maestros de la ley. Y les llamó sepulcros blanqueados. Porque por fuera su apariencia sostenía el voto. Por fuera mostraban que eran así, hombres religiosos. Pero por dentro había huesos muertos. Había rapacidad. Por dentro su vida no estaba bien. Por fuera podían mostrarse así. Y si el Señor le dijo eso a los religiosos de la época, a aquellos que se mostraban mejor que las personas, con un mayor conocimiento, tenían conocimiento de la Escritura, pero se aprovechaban de ellos, se abusaban de las viudas, de los huérfanos. Los visitaban, pero los visitaban para tomar provecho, para sacar de ellos. Las personas confunden. En una oportunidad, una persona me decía, pero a mí me venían a visitar todos los días a mi casa. Todos los días venían a orarme y venían a darme una palabra, una profecía o lo que sea. Y así no, ¿y cómo así nomás? Uno no puede dejar ir al siervo de Dios así nomás. Uno tiene que darle algo. Uno tiene que bendecirlo. Pero ellos no saben que lo que los motiva a ir es lo que le van a dar, es lo que pueden sacar, es la profecía que van a tirar, o las cosas. Así uno fue a darle una profecía a uno y salió con una moto de la casa. Pero la persona dijo, no, una palabra de Dios tremenda. El otro fue por la moto, no era la palabra. Pero la persona dice, pero vino, se llevó la moto, pero vino. Otro no viene. Bueno, quédate con el que te saca la moto. Quédate con el que te miente, con el que te engaña, con el que te manipula, con el que busca sacar algo de ti. Nunca avanzarás. Siempre estarás esperando que alguien haga algo por ti. Siempre estarás esperando que alguien haga lo que tú tienes que hacer. Solemos orar a Dios y decir, Señor, ayúdame a hacer esto, a hacer lo otro. Dios dice, yo ya lo hice. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora tú tienes que pelear. Tú tienes que levantarte. Señor, manda a alguien. Ya te di a ti. Ahora tú tienes que tomar el conocimiento que he puesto en tu corazón para cumplir tu voluntad. Pero hay quienes hoy, al mirar su vida, quizás ven su vida como la vida de Sansón. Aún hay fuerzas en mí. Aún mi matrimonio está bien. Aún mi trabajo, el trabajo lo tengo. De eso depende. Depende entonces que Dios baje su mano para que entiendas. Si Dios me diera un golpe y un sacudón fuerte, entendería. Y hay veces que el hombre necesita ser sacudido para comprender. Pero no te preocupes, porque Satanás dijo, yo he demandado para zarandearlos como a trigo. Pero la palabra de Dios no dice que Jesús le dijo, pero yo he orado para que no los zarandee. Él dijo, yo he orado para que su fe no falte. Van a ser zarandeados. Su vida será sacudida. Y haciendo las cosas bien, estando bien con Dios, serán sacudidos. Imagínense cuando tu corazón se ha alejado de Dios. Cuando tu vida fue puesta en mortal angustia y tu corazón se alejó de Dios. Y ahora eres como cualquiera de los hombres. ¿Qué te hace diferente a una persona que está en la calle? ¿Tú insultas igual? ¿Qué te hace distinto? ¿Tú ves lo mismo que ellos ven? ¿Tú hablas lo mismo que ellos hablan?
Tú te comportas inclusive como ellos. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace ser diferente? Él dijo, si me cortaren y raparen mi cabeza, nunca fui rapado. Si me cortaren el cabello, entonces me debilitaré y seré como todos los hombres. Antes de esto no era como todos los hombres. Hay algo diferente en la vida del creyente. Hay algo diferente en tu vida y en la mía. Pero mientras que estemos con Dios y nuestro corazón esté en Él, entonces habrá algo diferente en nosotros. Mientras que la presencia de Dios habite en nosotros, habrá algo que nos diferencie de los demás. Ahora, ¿cómo se nota la diferencia en ti? ¿Cómo la gente sabe que tú eres diferente? Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu fuerza. Podían ver que en él había algo diferente, porque había fuerzas. En ese momento su vida ya no estaba bien, pero toda su vida no había sido así. Ahora, ¿qué es lo que la gente ve en ti que dice tú eres diferente? Tú eres una persona diferente. Quizás tú tienes esperanza cuando otros no la tienen. Tú siempre tienes una palabra de aliento. Aún en las cosas más difíciles, tú sabes ver las cosas buenas. Es como a veces uno, cuando alguien le pide un consejo y la persona ya está muy turbada por lo que está pasando, y tú le das un consejo y tú le hablas de esperanza y le dices, sí, yo ya sé, ya conozco la palabra, pero es difícil lo que estoy pasando. Ya lo que tú le dices tampoco le importa. Ya no toca su corazón porque está turbado. Y pareciera que el consejo que tú le das es un consejo simplista. Pareciera que cuando alguien pide un consejo y tú le hablas, pareciera que uno está resolviendo un problema diciendo, bueno, a ver, sí, este es el consejo, pasa el que sigue. No. ¿Por qué? Porque si entendemos que el consejo proviene de Dios, y yo hago la voluntad de Dios, y yo, a pesar de que no entiendo lo que Dios me habla, pongo por obra su palabra, entonces la bendición de Dios viene para mi vida. Y Dios me hace entender. La Escritura dice que el Señor nos mostrará el camino por el cual debemos andar. Él nos guiará. Pero hay veces que nosotros queremos tomar la guía de Dios en algunos aspectos de nuestra vida. Y en otros que las tenemos más claras, decimos acá no necesito. Acá no necesito la guía de Dios. Yo necesito que Dios me guíe. ¿Qué tengo que hacer con esto? Pero no necesito la guía de Dios en esta área de mi vida. Y dejamos afuera a Dios en ciertos aspectos de nuestra vida. Decimos, acá sí y acá no. Pero la Escritura dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, conforme a cómo prospera tu alma, conforme a cómo prospera tu corazón. Sansón dijo, si me raparen, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Y sabes lo que pasó? Así fue. Puesto en su regazo de Dalila, rapado, le afligía, el pecado le afligía, la condición en su corazón, el error. Pero aquí muestra cuál es el estado aún mental, de razonamiento de aquella persona que hoy no está haciendo las cosas bien, pero tiene fuerzas. ¿Qué dijo él? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él dijo, esta vez también me levantaré y saldré y venceré a los filisteos. Pero no fue así. No confundas misericordia de Dios, gracia, con una fuerza que no tienes. La fuerza proviene de Dios. Él dijo, ahora lo haré como las veces anteriores, esta vez como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado completamente de él. Quizás cuando tomó las puertas aún quedaba algo allí, pero ahora no quedaba nada. Ya el tiempo se había cumplido. Ya el tiempo había llegado para su vida. Ahora era como cualquiera de los hombres.
Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el plan de Dios para tu vida, que el pecado te reduzca a tal punto de que seas como cualquiera de los hombres. Una persona en el mundo se enferma o tiene un problema grave y ya todo el mundo se le viene abajo. Tiene problemas matrimoniales y todo se le viene abajo. Dios nos hizo diferentes. Dios puso algo diferente en nosotros, pero porque estamos en Él, porque su presencia está en nuestra vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces eso nos hace diferentes. Cuando le damos rienda suelta al pecado y cuando cometemos transgresión tras transgresión, pecado tras pecado, Sansón no cometió un error, no fue una falta simplemente, ya fue una conducta de pecado. Por lo tanto, las fuerzas le fueron retiradas. Las fuerzas que provenían de Dios ya no estaban en él. Quizás tú digas, aún sigo teniendo esto en mí. Él pensaba lo mismo. Él dijo, lo haré como las otras veces, me escaparé como las otras veces. Hay quienes hoy, personas que al mirar su condición dicen, me voy a levantar como las otras veces. Pero lo que no saben es que la fuerza ya no están en ellos. Dice la palabra, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tú dices, voy a levantarme. Sí, voy a levantarme. Otra vez. Pastor, ¿usted quiere decirme que no voy a levantarme más? No, yo no estoy aquí para decirte que no vas a poder levantarte. Ni que el pecado te destruirá a tal punto que ya no tendrás esperanza. Si fuese así, yo no estaría predicando aquí. Si fuese que los errores, las faltas en el corazón de los hombres no te permitirán continuar, entonces yo no estaría aquí. Pero una cosa es confundir esa gracia y esa misericordia con un plan de Dios. Dios te habla a tu corazón en esta hora para que no llegues al punto de ser como cualquiera de los hombres, para que no llegues al punto de debilitarte, de ser destruido y reducido a una mortal angustia, porque hoy el pecado te sonríe y te manda emojis, pero será una angustia en tu corazón, será un quebranto en tu vida. Hoy es una aventura simplemente, engañas a tu esposa, la pasas bien. Mañana traerá quebranto y dolor al perder tu familia. Mañana sentirás el dolor de una mortal angustia en tu corazón y querrás quitarte la vida y dirás, me mato, no puedo vivir así. Ese es el plan. Que ya no puedas continuar, que pierdas toda esperanza y que seas como cualquiera de los hombres. Que seas como todos. Las personas tienen un problema, y no todos, obviamente, pero mayormente las personas que no tienen esperanza, tienen un problema grave, difícil de resolver, y ya la idea de quitarse la vida es una salida, es una solución. Jóvenes se quitan la vida, un joven lo abandona a la novia y se tira en las vías del tren, un joven. ¿Qué esperas? Porque el pecado hace la tarea de Dalila, te seduce, te habla, te dice no me amas, tú no eres tan osado, no eres tan atrevido, tú no te animas. Es como aquellos amigos que te dicen, dale, vos no te animás, vos sos un cobarde, probá, drogate. Ve qué cobarde que sos, todos nos drogamos. Yo la controlo, yo la manejo. Es mentira eso que te dicen que te domina, que te hace adicto. Yo la controlo, probá. Y esa droga te redujo a una mortal angustia. Ahora ya no sabes cómo salir. Ahora ya no sabes cómo escapar de ese lugar. Si no tienes pastillas, si la droga no está en tu vida, si el alcohol no está en tu vida, entonces no sabes cómo hacer. Personas que se acostumbran a escapar, entonces no saben cómo resolver los problemas. Tienen una crisis y van a fumar. Hay personas que cuando pierden un ser querido no fumaron por años y en el velorio están fumando de nuevo. Una crisis los hace salir
Y no hablo de un cristiano, hablo de una persona que no tiene a Dios. Una crisis lo vuelve a ese lugar. Ahora, ¿qué nos hace diferentes? Que Dios está en tu vida. ¿Qué te hace diferente? Que te has apartado para Dios. Eso es la santidad. Apartarse para Dios. ¿Apartarse de qué? Apartarse del pecado. Apartarse de lo que busca destruirte. Todo lo que Dios nos habla en nuestra vida no es para un beneficio de Dios, es para un beneficio propio. Dios habla al corazón de los hombres para que entiendan que aún hay una oportunidad. Sansón, estando en su condición, cuando él dijo, ahora me levantaré como las veces anteriores, pero él no sabía que Dios ya no estaba con él. Le arrancaron los ojos y fue puesto en la cárcel. Lo llevaron como esclavo. Pero aún en el final de su vida, Dios le devolvió por un momento la fuerza y mató a miles en el momento que él también pierde la vida. El enemigo quiere destruirte, robarte la visión, arrancarte, reducirte a una mortal angustia, que haya angustia en tu corazón, que te desanimes a tal punto que pienses que no puedes continuar. Pero hay algo que nos hace diferentes. Hay algo que te hace distinto a todos los hombres. Y no tiene que ver con tu capacidad ni con tu belleza. No tiene que ver con que una joven sea hermosa o que una joven sea bien parecida. Porque la Escritura dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. No tiene que ver con la belleza. No tiene que ver con la fuerza. Sansón no era un hombre musculoso, no era un físico-culturista. La presencia de Dios estaba en él, porque él tenía en su vida un voto nazareo, un voto de apartarse para Dios, de guardarse para el Señor. Y aun cuando en su vida cometió errores y su fuerza permanecía, eso le dio confianza y le hizo sentir que podía continuar a pesar de todo. Dios no estaba aprobando sus errores. Dios no está aprobando tus errores cuando tú cometes pecado y tú sigues adelante y dices, bueno, nada pasó. Dios no está aprobando tu error. Dios está teniendo misericordia de ti. Pero esta historia nos muestra que un día se termina. Que un día volverás a ser como cualquiera de los hombres. Que si no vuelves a Dios tu corazón y entiendes que Dalila busca quitarte la vida, que el pecado busca arrastrarte a tal punto de degradarte, de humillarte, porque la misma condición que parece que te trae satisfacción y que te pone en un lugar bueno, luego te humilla, luego viene la depresión, el desánimo y dices, ¿qué sentido tuvo? Una locura, acabo de perder todo por una locura. Pero en el momento te sentías que era lo mejor. En el momento sentías que era la vida. En el momento planeabas y pensabas que te ibas a ir con tu amante, ibas a dejar a tus hijos y a tu esposo. Y dije, sí, me voy a ir con alguien que me ama, que me hace feliz. Te sedujo y te redujo a una mortal angustia. Pero verás que el plan de Satanás no es que tú seas feliz. Hay quienes hoy quizás dicen, yo soy feliz. Y puedes sentirte feliz en el pecado y en la desobediencia y en la vida que tienes. Y puedes decir, estoy bien. Al ir a la iglesia pensaba que cuando uno deja de congregar, de buscar de Dios, deja de seguir el camino, pensé que un rayo me iba a partir por la mitad. Pero estoy bien. Pensé que iba a salir a la calle y algo iba a pasarme. Un tren iba a atropellarme, un auto. Pero estoy bien. No confundas Sansón, misericordia, amor de Dios, con la justicia de Dios, con el tiempo que llegará. Hoy el joven se siente feliz y dichoso de la decisión que ha tomado. Dice, me fui a vivir la vida. Y quizás se sienta mejor que un joven que dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a servir al Señor. Quizá uno diga, qué tonto, esos que van a la iglesia. En definitiva, luego terminan haciendo cualquier cosa. Déjalos que digan lo que quieran. El tiempo habla por sí solo.
El tiempo, para aquellos que hacen las cosas bien, es el mejor aliado. Porque tarde o temprano las cosas salen a la luz. Porque tarde o temprano las cosas se muestran tal cual son. Una persona no puede fingir demasiado tiempo. En algún momento se deja ver quién es. En el caso de la vida de Sansón, no pasó demasiado tiempo. Desde que tenía fuerza hasta que las perdió completamente. Solamente en un instante, en un momento, en una caída que parece que viene derrapando y que ya no va a parar más. Pero en ese momento llega la palabra de Dios a tu corazón. Porque si estás aquí es porque hay algo diferente. Hay algo diferente en tu vida. Si tú has venido hoy para cumplir y decir, bueno, yo hoy fui a la iglesia como una persona religiosa, pues entonces no tendría ningún sentido. Pero si tú vienes aquí porque sabes, porque tú entiendes que necesitas ser alimentado por Dios, que así como necesitas cada día comer ese pan de cada día, tú necesitas la provisión de Dios, la palabra de Dios para tu corazón, la guía, para que tu corazón no se envanezca, para que no caigas en el error, para que el pecado no te robe el gozo, para que el pecado no te destruya, para que no te seduzca hasta el punto de alejarte de Dios y luego te sientas así, para que no te dejes engañar por aquello que te dice, mira, estás haciendo las cosas mal, pero no pasa nada, seguí por ahí. No lo hagas. Esta palabra viene para decirte, no sigas así, no lo hagas, no te confundas. Bueno, quizás el pastor está diciendo esto, pero no es para mí. Mira, si es tu vida, si Dios está hablando a tu corazón en esta hora, no sigas así, no sigas por ese lugar, porque perderás todas tus fuerzas. Si depende de eso, entender que Dios ya no está contigo, entonces perderás todas tus fuerzas, porque Dios lo hará para mostrarte. Porque si Sansón no hubiese perdido sus fuerzas, si no hubiese sido llevado a la condición a la cual fue puesta, al final de su vida clamó a Dios y le pidió, Señor, dame fuerzas una vez más. Entiendo que cometí un error. Entiendo que me confié y el pecado me destruyó. Y uno dirá, yo lo sabía. Un varón me decía, pastor, yo sabía. Lo que me pasó, yo lo sabía, lo tenía re claro. Yo entendía, yo conozco la palabra, escucho todo el tiempo las prédicas. Yo lo sabía, pero no sé. En un momento fui cegado, fue reducido a una mortal angustia y no supo lo que hacía. Y tú puedes decir, pero tú sabías lo que hacías. Yo sabía lo que hacía. Pero si lo razono, no sabía lo que hacía. Estaba destruyendo mi vida. Y sabía que estaba destruyendo mi vida. Pero es como que ya no... ¿Te has quedado sin freno alguna vez? Tú tratas de pisar, de bombear el freno y no responde. Tú sientes que vas a frenar. Tú de repente vienes y el freno vendría a ser como la fuerza. Tú de repente vienes andando y frena. Puedes frenarlo, puedes detenerlo. Pero llega un momento donde no te responde nada. Yo venía con una camioneta por aquí, por esta ruta. Y en un momento, llegando a un semáforo, piso el freno y el freno se fue hasta el fondo. Y estaban los vehículos parados. Y me subí a la vereda y doblé por una calle de tierra hasta que el barro me frenó. Pero ya no había freno. Ya no podía parar. Ya no puedes detenerte, tratas y por más que tengas la intención, puedes pisar hasta el fondo, ya no va a parar. Tu mente te dice, estás haciendo las cosas mal. Estás haciendo las cosas mal. Pero otra parte dice, bueno, ya está. Esto va a destruir tu vida. La palabra de Dios lo dice. Dios te habló a tu corazón. La Escritura te habla. Tú conoces la palabra. Sí, lo sé que va a destruir mi vida.
Lo sé. Pareciera como que uno está anestesiado. Sansón dijo, me debilitaré y seré como todos los hombres. Dios no quiere que seas como todos los hombres. Dios no quiere que seas como aquella persona que no tiene esperanza, no tiene fe. Como aquel que no tiene un futuro. Porque Dios ha puesto algo diferente en ti y lo que te da las fuerzas y lo que te hace ver como una persona distinta es la consagración que tienes con Dios. Sé que hay quienes no están orando, hay quienes no están buscando de Dios, hay quienes cuando se acercaron al camino de Dios buscaban a Dios y oraban y le pedían a Dios y había una relación con Dios diferente. Ya esa relación no está. Ya esa búsqueda de Dios no está. Ya ese amor por la palabra no existe. Ya esa convicción a la hora de escuchar un mensaje no está. Es como que la palabra pasa y me esquiva. La palabra no quiere esquivarte. Es tu corazón que se prepara para la mortal angustia. Es tu corazón que está siendo reducido y no quiere entender. La Escritura dice una y otra vez, te hablé y no quisiste oír. Hablé a tu corazón. Y uno podrá decir, ¿de dónde estaba la palabra cuando yo la necesitaba? Dios te habló. Y este mensaje está llegando a tu corazón y a tu vida con la intención de que cambie el rumbo y que puedas volverte a Dios. Sansón tenía un voto nazareo de apartarse y estar consagrado para Dios. Hoy hay quienes ya no están haciendo ni lo más mínimo. Y dice, Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué ya no siento? Quizás hay personas que están dudando, ¿será que Dios es real? Estás sentado aquí y pareciera una respuesta obvia. Dios existe, Dios es real, Dios... Pero para ti, tu relación con Dios, tu vida, ¿en qué punto se encuentra? ¿En dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está con Dalila o tu corazón está con Dios? Dice una versión de la Escritura que Él abrió su corazón delante de ella. El pecado busca abrir tu corazón, pero abrir no es en el sentido bueno, cuando alguien dice me abrí y conté lo que me pasaba. No, porque lo que acaba de contarle en esta historia Sansón era una sentencia de muerte para su vida. El secreto de su fuerza no era el problema que pudieran conocer o raparle la cabeza. El problema era que él se había alejado de esa consagración a Dios, de esa búsqueda de Dios. Y el motivo o la muestra de eso es que estaba viviendo una vida de pecado. Ya no tenía freno. Seguía con una mujer que no debía estar y él seguía haciendo las cosas de manera incorrecta y aún pensando que tenía fuerzas para salir de ahí. Hay personas que meten la cabeza dentro de la boca del león y dicen, yo voy a escapar, no vas a salir. Es como aquellos que dicen, yo domino los cocodrilos, y tú ves los videos y las personas abren la boca del cocodrilo, meten la cabeza y sacan fotos y filman y se llena de gente, hasta que en un momento el cocodrilo cierra la boca y comienza a dar vueltas, porque lo que hace el cocodrilo una vez que muerde gira para romper y despedazar. Y hay videos de personas que han puesto la cabeza adentro y el cocodrilo cerró la cabeza. Los ha destrozado. Así es el pecado. Por momentos tú sientes que puedes poner la cabeza adentro de la boca del cocodrilo, del león, y no pasa nada. Y se sacan fotos hasta que en un momento deja de ser tan manso. Parece que el pecado no va a destruirte, pero es lo que busca hacer. Hay veces que subestimamos y decimos, no pasa nada. Pero es lo que va a llevarte a ser como cualquiera de los hombres. Dios ha puesto algo diferente en ti, un llamado.
Dios te ha elegido y cuando tú te sientes una persona que no eres especial, tú estás aquí dentro y afuera hay muchas personas que no conocen a Dios. Y por más que los que están afuera puedan decir, mire, para ser como el que está adentro prefiero estar afuera, está bien, puede ser su pensamiento, pero tú estás aquí. Y Dios habló a tu corazón. Y Dios te llamó y te eligió en medio de tantas personas que hoy no lo conocen. Y las personas que no buscan de Dios pueden tener 1000 argumentos para no buscar de Dios, pero ninguno de ellos le va a servir al momento de estar delante de la presencia de Dios. Dios te ha llamado para ser diferente, para marcar esa diferencia, pero para marcar esa diferencia en amor, para marcar esa diferencia de un hijo de Dios verdadero, para mostrar un corazón simple, para poder tener una humildad diferente, o una humildad simplemente, que puedas tener una relación con Dios que marque esa diferencia. ¿Qué nos hace diferentes a aquellas personas que hoy están viviendo de una manera equivocada y predicando la palabra de Dios en las calles? Que tenemos a Dios con nosotros. No es lo mismo si yo me parase aquí y Dios no estuviese conmigo, que si me parase a predicar Dios y la presencia de Dios está conmigo. Puede venir cualquier persona y leer lo que acabo de decirte, pero si Dios no está con él, entonces no tiene sentido, no tiene que ver con las palabras, sino con la palabra de Dios que toca el corazón, con el Espíritu de Dios, con lo que Dios ha puesto en ti. Hay algo que marca una diferencia en nosotros y nos hace diferentes. Y es que tú has decidido apartarte para Dios, guardar tu corazón y decir, Señor, voy a alejarme del pecado. Quizás no es algo que uno razona inmediatamente, uno se acerca al camino de Dios y de repente dice, ¿esto está mal? Sí, ok, no lo hago. Y uno dice, bueno, estas cosas yo las hacía en mi vida y quizás es algo que yo lo tenía como que no estaba mal, está mal. Y pasa la palabra de Dios y Dios te habla y te muestra que no es lo correcto, entonces tú dices, lo dejo. Y tú comienzas a limpiar tu vida. Y tú lo hiciste por amor a Dios, no porque alguien te obligó. Nada de lo que hacemos sirve si tú lo haces por obligación, porque alguien te obligue. Si tú no lo haces de corazón, tú puedes venir y traer mucho dinero, pero si no lo haces de corazón, no sirve de nada. Tú puedes venir y predicar la palabra, pero si no lo haces con amor, si no está Dios en tu corazón, entonces no tiene sentido. Tú puedes hablarle a mucha gente y querer que muchos se salven, pero si no hay amor en tu corazón, hay amor, yo quiero que se salven. No, pero el amor no solamente se trata de hablar. Hay quienes dicen, quiero que oren para que mi familia se convierta. Quiero que vayan y le hablen a mis seres queridos para que se conviertan. Conviértete tú primero. ¿Quieres que tus familiares se conviertan? Conviértete primero. Tú conviértete primero. ¿Estás preocupado por si ellos se convierten? Conviértete tú. Marca la diferencia. Sé diferente a los demás. No seas como cualquiera de los hombres. No seas como todos los hombres. Dios ha puesto algo diferente en ti. Y si entiendes que aún quedaban fuerzas en ti, pero no tiene que ver con unas fuerzas propias, es la gracia de Dios sobre tu vida, bueno, la palabra está llegando en el momento justo. Dios está hablando al corazón de hombres y mujeres que tienen que volverse a Dios, que tienen que volver a la oración, que tienen que volver a la búsqueda, que tienen que salir de la religiosidad para acercarse a ese Dios que un día conocieron, a ese Dios que conmovía tu corazón, a ese Dios por el cual tú lo dejabas todo, pero hoy ya no es así. En algún momento dejaste todo para Dios. Hoy no estás dispuesto a hacerlo. Quizás digas, bueno, pastor, tengo ocupaciones, cosas que hacer. La disposición del corazón no tiene que ver con el tiempo. Una cosa es que uno tenga cosas que atender, pero tú sabes si te estás engañando a ti mismo. Tú sabes que no eres el mismo. No necesitas que alguien te diga, tú no eres el mismo. Tú lo sabes, tú no eres el mismo.
tu corazón no es el mismo. Tú puedes mostrar como que tu voto nazareo se muestra por fuera, pero tú no eres el mismo. Hay algo que ha cambiado en tu corazón. Y Dios quiere que vuelvas a ese lugar, a ese punto de la vida donde de repente uno se pierde y se aleja de Dios. ¿En qué momento el pecado te sedujo para apartarte de Dios y para llevarte a esa condición de tristeza y de angustia? Quizás no lo sabes, pero deja que Dios te lleve a ese lugar. Deja que el amor de Dios te vuelva a ese lugar. Deja que la presencia de Dios vuelva a tocar tu corazón y te vuelva a poner en el punto en el cual la vida era diferente y tú marcabas la diferencia y no eras como todos los hombres. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra que el cabello de la cabeza de Sansón volvió a crecer, pero las fuerzas no volvieron a él. No es el cabello, es la relación con Dios. Es el amor de Dios en tu corazón lo que marca la diferencia. Si el amor de Dios no transforma primero tu vida, no puedes pretender que transforme la vida de otros por medio de ti. Porque el amor de Dios tiene poder, pero primero debe cambiar tu corazón, debe cambiar tu vida. Hay quienes corren en un edificio en llamas o yendo hacia un edificio en llamas, queriendo que la gente que está dentro se salve, pero ellos no lo son. Y tienes un buen sentir, quieres que los demás se salven, y quizás sin importarte tu propia vida. Pero tú no eres el bombero de las almas. Porque detrás de eso, dice la palabra, puede alguien poner su cuerpo para ser quemado, pero eso no significa que haya amor. No es una demostración. Dios habla al corazón de hombres y mujeres que somos fáciles de engañar. Somos fáciles de confundir, fáciles de pensar que las cosas están bien y que quizás no sea tan grave. Pero hay un momento en nuestra vida que la palabra cambia nuestro corazón. Hay un momento donde verdaderamente nos damos cuenta que hay una nueva oportunidad. Hay un nuevo comienzo, hay algo de parte de Dios que va a marcar la diferencia. ¿Cuántas veces te propusiste pensar o empezar de nuevo y no duró? Y lograrlo y tener fuerza y no fue así. Bueno, quizás sea el tiempo de volver a Dios de todo corazón, de volverte a su palabra, de volver a la oración. Y si hoy estás llegando por primera vez, y si hoy quizás estás en una edad temprana de tu conocimiento de Cristo, quizás sea el momento de permanecer en esa fe, de no alejarte de ese amor, de no alejarte de esa búsqueda de Dios, de acercarte a su palabra, a la oración. ¿De qué manera Dios va a hablarte? ¿De qué manera Dios va a mostrarte qué es lo que quiere hacer con tu vida? Y no hablo de decir, bueno, el pastor dijo que había que orar, a ver, 5 minutos. No por una obligación, una necesidad de hablar con Dios, una necesidad de... ¿Tienes preguntas? Yo sé que tienes preguntas, porque no todos tenemos todas las respuestas, porque no sabemos cómo lidiar con ciertas cosas, y tienes que ir a Él. Tiene que nacer ese interés de acercarte a Dios para que pueda hablarte a tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiere abrirle su corazón al Señor, aquel que hoy sentía que tenía sus fuerzas en Él, pero que se da cuenta que no estaba haciendo las cosas bien. Y quieres volverte a Dios de todo corazón. Aquel que estaba apartado, lejos de los caminos. Aquel que su vida estaba lejos de Dios, aunque su apariencia parecía estar cerca. Aquel cuyo corazón ya no está en Dios, sino en el pecado, para que pueda volver su corazón a Dios.
y que puedas dejar que Dios haga esa obra en ti. Él te dé las fuerzas. Las fuerzas que tú no tienes, Él te las dará. No es con fuerza de hombre, es el Espíritu de Dios. Yo invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora y abrirle su corazón al Señor, no al pecado. Ábrele tu corazón a Cristo. Él no te destruirá ni te llevará a una mortal angustia. Él transformará tu vida para siempre. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos, repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.